Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches. Bienvenidos a Claves Políticas. Estamos arrancando otra semana aquí por NSTV con nuestra grilla de programas periodísticos en horario central. Una semana muy especial en la cual además el fútbol se gana mucha atención. El partido de mañana con Argentina, la mirada en una milagrosa clasificación directa o la posibilidad, que es lo que aparece como más probable, de un repechaje ante Jordania. Pero más allá de la pasión del fútbol, esta semana tenemos mucha política, mucha economía, mucho debate aquí por NSTV. Y este programa de Claves Políticas lo estamos comenzando de esta manera. Hoy, en Claves Políticas, el Pepe Mujica Superstar, la popularidad del presidente uruguayo, opiniones con enfoque de sociología y de ciencias políticas sobre el presidente y sus encuentros con famosos. Hoy, en Claves Políticas, Mujica con Calle 13, Sean Penn, Aerosmith, Chilavert, Sacristán, Silvio Rodríguez y Ricky Martin. Opinan el politólogo Adolfo Garcé, la socióloga Mariana Pomies de la consultora Cifra y el periodista Alfredo García, autor de Pepe Coloquios. Hoy, en Claves Políticas, el presidente ¿habla demasiado? Entrevista a Esteban Valenti. El ajedrez político. ¿Quién es quién en la crisis del gobierno por el plan de AFE? Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Bueno, muy bien, y estamos recibiendo entonces, como lo habíamos anunciado, a Esteban Valenti. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Tanto tiempo. Bueno. Que nos conocemos. Nos conocemos hace mucho y Esteban Valenti es un conocido de la política, hombre del periodismo, hombre de la publicidad, director de una agencia de noticias, militante de izquierda, hombre del Frente Liberseleñi. Siempre muy polémico, pero entre los que están de acuerdo contigo y los que discrepan siempre prestan mucha atención a lo que decís. Así que vamos a prestar también atención hoy, Esteban, hablando sobre la realidad del frente y sobre la situación del presidente Mujica. Hace algunos días habías publicado un análisis en tu agencia sobre que con un título de pregunta, Mujica habla demasiado. En realidad uno ve que el presidente habla permanente, es su forma de comunicación. El tema es más allá de habla, ¿cuál es la incidencia y cuál es la incidencia política de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, la chispa por la cual escribí ese artículo fue porque en un reportaje en Voces, Mujica hizo alusión directamente a que yo había dicho que tenía que hablar menos, cosa que no es cierto, digo. Por lo tanto, simplemente por ese motivo me sirvió para como disparador. Sí, yo en realidad lo dije desde hace mucho tiempo. A veces uno cambia, porque ese sistema de que los políticos son buenos y siempre dicen lo mismo, no es cierto. Yo he dicho que a Mujica hablar le dio un resultado extraordinario, extraordinario. Llegó a presidente de la República. Es decir, por lo tanto, su capacidad de comunicación está probada y comprobada, con una cantidad de cosas positivas, porque estuvo sobre el resultado del gobierno anterior, el gobierno de Tabaré Vázquez, pero básicamente porque construyó dos cosas. Un personaje. No hay duda de que Mujica construyó un personaje. Después, ¿qué grado de realidad tiene el personaje y qué grado de personaje? Bueno, eso es una cosa que queda a criterio de cada uno. El análisis de los politólogos, de los políticos. Lo cierto es que en política lo que importa también, bueno, son los resultados. Y los resultados es que a Mujica eso le dio un resultado extraordinario. Es más, voy a decir una cosa de esa que tú decís polémica. Le dio más resultado lo que dice que lo que hace. Mirá lo que te digo. Que en política se da muchas veces. Pero notoriamente construyó un personaje nacional con un determinado perfil que a la izquierda le vino en su momento muy bien, porque a mí no me gusta ser miserable y entonces uno adecuar la opinión de acuerdo a las circunstancias del momento. ¿Por qué le vino bien? Porque mientras en la Argentina lo que capeaba era que se vayan todos, en el Uruguay, ese sector de la población que en buena medida hablaba de que se vayan todos los sectores más golpeados y demás, optaron porque se vayan los partidos tradicionales y que el Frente Amplio fuera una alternativa. Ese fue un mérito de todo el Frente Amplio, fue un mérito de Tabaré Vázquez, pero Mujica trabajó
en determinados sectores sociales que tradicionalmente no que son no eran frentistas. No, y que tradicionalmente no son de izquierda, ¿sí? Los sectores más pobres, de menor cultura política, de menor, digamos, relación con los temas políticos, tuvo una particular aceptación el discurso de Mujica, la vida de Mujica, la chacra de Mujica, el Fusca de Mujica, ¿no? Y además una forma muy llana, muy particular. Vamos a entendernos claro. Mujica, basta ver cuando habló en las Naciones Unidas, que hizo un discurso interesante, poco apocalíptico, pero interesante. Mujica es un hombre culto que sabe hablar perfectamente. No jugó su papel simplemente hablando como aprendió a hablar de niño. Eso no es cierto. Él construyó una forma de comunicación, un personaje y una forma de comunicación, que además le sirvió no tanto la forma de comunicación, porque para el New York Times la forma de comunicación de Mujica no es el problema, es el personaje, para tener un impacto internacional muy grande, que se basa en dos elementos. En primer lugar, hay un gran desprestigio universal de la política, enorme, enorme, sobre todo en los países ricos, en los países desarrollados. Claro, porque además hay una crisis de liderazgo en Europa para resolver la crisis y en Estados Unidos para resolver un presupuesto. Hay dos líderes universales en ese momento en el planeta, dos. Uno está muriendo lentamente, pero por la edad, etcétera, es Mandela. Es un hombre que moralmente ha ocupado un espacio en la historia del fin del siglo pasado y principio de este siglo extraordinario. La otra es el Papa, que está creciendo, notoriamente. Notoriamente está creciendo precisamente por un personaje que además tiene un sustento, ¿no? Es decir, está embistiendo contra cosas tradicionalmente horrendas del Vaticano. Está haciendo más iglesia y menos Vaticano. Y como dijo la hermana, es un pastor con olor a oveja. Sí. Bueno, en este caso, Mujica, ¿cómo es que, digamos, ocupó ese espacio? Es un político no tradicional, por cómo vive, por las actitudes que tiene, por las sensibilidades que demuestra en su discurso, por su discurso en contenido, no en forma, y eso fue captado, pero además por las leyes que se aprobaron en el Uruguay. Es decir, también por las leyes, porque el Uruguay, después de haber sido vanguardia en los años 20, a principios del siglo pasado, en algunas leyes que eran realmente, nosotros ahora nos parece el divorcio, el voto femenino, cosas... En el caso de las leyes no fueron impulsadas por él, ¿no? Pero está claro. Aborto, matrimonio... Pero se lo asocia. Sí. Es decir, la política y sobre todo son de su periodo. El show político necesita concentrar. No va a decir, este es un mérito del Frente Amplio. Es un mérito del gobierno de Mujica y entonces se ha transformado en el presidente en toda la historia del Uruguay con más peso a nivel internacional, en cuanto a más conocimiento a nivel internacional. Y eso basta ir a la Argentina, basta ir a Italia, que antes conocían a Schiaffino, conocían a Guilla, conocían a Cavani, no me pasaba bien. Yo soy de Palermo y, Uruguay, Cavani. Bueno, ahora hay gente que te dice, Uruguay, Mujica. Eso es así. Ahora, que eso sea lineal, no es lineal, te lo digo claramente. Es decir, desde el punto de vista político internacional, ha ayudado al Uruguay, ha abierto puertas para el Uruguay, todo eso es cierto. Ahora, acá en el Uruguay, a veces, la excesiva exposición de Mujica desde el punto de vista de su discurso, que es una elección, él no lo hace porque se deja llevar, es una estrategia de comunicación que cada uno tiene derecho a hacerla y los demás a juzgarla, porque para eso estamos en democracia. A veces le ha causado problemas y nos causa problema a todos. ¿Por qué? Porque un presidente de la República gobierna también hablando. ¿Está claro? Gobierna hablando. Cuando habla está gobernando. Claro, ¿qué pasa? A ver, si otro presidente de la República dice, vamos a devaluar, como lo he dicho hace poco, se arma un escándalo. ¿Sabes qué pasa? En el Uruguay la gente sabe que no es Mujica el que va a devaluar. Claro. Cuando dice vamos a aplicar las detracciones y los propios ganaderos y grandes propietarios dicen, no, si está en contra y lo toman para ese lado. Bueno, es una forma, a mí no es la mía, digo, yo no estoy de acuerdo con ese mecanismo y creo que se puede lograr el éxito en cuanto a los grandes temas sociales. Yo venía ahora y estaba escuchando una entrevista sobre el Plan Juntos. El Plan Juntos fue
y es un proyecto y es un discurso. Si tú me decís, desde el punto de vista de su mensaje, ojalá, te lo digo así, desde el fondo de mi corazón, que tengo, porque algunos creen que no, ojalá fuera de un éxito arrollador. Pero no lo ves. ¿Por qué lo digo? Porque es muy bueno, sería muy bueno una sociedad muy sensible, una sociedad muy respetuosa de los otros, muy sensible frente a los débiles. Pero lo que pasa es que las sociedades funcionan desgraciadamente de otra manera. Tiene que haber mecanismos estatales de distribución, mecanismos estatales de atención, política seria, tiene que haber resultados. Es decir, la política es también resultados. Y el plan junto, que fue un poco su bueno, insignia. Está empezando a mejorar, pero llevó 4 años y no va a cumplir sus objetivos, eso ya está claro. Pero desde el punto de vista del mensaje era interesante. Ahora, vamos a entendernos claro. Yo te voy a dar un solo dato. En el año 2004, la economía del Uruguay creció, tú sos muy afecto a la economía, 7%. Rebotó contra el piso y creció 7%. Y la miseria, es decir, la marginación, creció 0,5%. Es decir, siguió creciendo la pobreza, pero en el peor sector creció. En el 2005, si no se hubiera aplicado el plan de emergencia, es probable que el Uruguay hubiera empezado ese ciclo virtuoso de crecimiento que no hay antecedentes en la historia, pero sin embargo hubiera quedado cada vez más fracturada. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuentemente que cuando la economía crece, cada uno pesca con su cuchara. Y si los de abajo tienen una cuchara del tamaño de una cuchara de café y los de arriba un cucharón, eso se aumenta, aunque pesquen en una economía más próspera. Eso fue el plan de emergencia. Después ahora se discute, lo habríamos aplicado. Está bien, pero esa es la diferencia que ves entre lo que pudo haber sido un plan de Tabaré Vázquez y el plan de Mujica. Sí, absolutamente. Y hay muchas diferencias. Es decir, si hay dos políticos desde el punto de vista de la comunicación han sido diferentes y a los dos le dio un gran resultado, ¿no? Fue Tabaré y Mujica. Tabaré construyó sobre la sobriedad, sobre la precisión, incluso cuando a alguno le atribuye errores, uno no sabe bien si no son errores pensados, porque es alguien que piensa muy bien lo que va a decir y lo dice con una gran precisión en cada instante. Mujica es un torrente, que en algunos casos, vamos a entendernos claro, ha estado al borde de pagar un precio altísimo. El libro antes de las elecciones fue una prueba pero muy dura. El Pepe Coloquios. Sí, muy dura. Para otro candidato puede haber sido... No, y no lo fue también porque hubo algunos como Danilo Astori que se jugaron a muerte y dijeron, no, vamos a seguir para adelante. Porque mirá que la historia hay que contarla todo, no hay que contarla a pedazos de acuerdo a lo que convenga. Se jugó y estuvo bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Además, yo me hice astorista por esas actitudes que tiene Astori. Entonces, creo que efectivamente la pregunta que yo trataba de contestar con esa respuesta, con esa interrogante que hice en el artículo, no tiene respuestas lineales, porque además en política las respuestas lineales en general son muy productivas y muy parciales. Y en periodismo son imprescindibles, porque ¿sabes qué pasa? Problematizar las cosas está bien para el análisis político, para la politología, para la academia, pero para el impacto con la sociedad tú tenés que sintetizar. Yo vivo de eso, ¿no? Es decir, claro, yo vivo de decir, como dije, vivo en el sentido de como agencia de noticias, que el río Gualeguaychú en materia de hierro contamina exactamente 1.400.000 veces más que la planta de UPM. Eso es el hecho. Después puede haber variables, pero contamina eso. El fósforo, la planta de UPM, contamina 1000 veces menos en términos absolutos que el río Gualeguaychú. La estrategia de diálogo de Mujica con Argentina no dio mucho resultado, por lo menos en esta instancia. Vamos a hacer una pausa y hablamos también de eso. Estamos en Claves Políticas con Esteban Valenti. Breve pausa y ya volvemos.
Seguimos aquí en Claves Políticas por NSTV, estamos hablando con Esteban Valenti. Vamos a tratar varios temas, a ver si aprovechamos bien el tiempo. Estamos hablando de, bueno, UIPRES divulgó el resultado del análisis científico. De los canadienses. De los canadienses. Porque son los únicos que analizan también el río Gualeguaychú. Claro, que la parte de uruguaya coincide con lo que está diciendo la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Absolutamente. De que no hay contaminación. Que lo dice siempre. No ahora como Timerman que lo descubrió hace 5 minutos. Ahora, Mujica ahí buscó... luego, bueno, en realidad también estaba el fallo de la Corte Laya, pero buscó un camino de diálogo para decir, bueno, vamos a recomponer, Argentina es importante, uno no se puede mudar, recomponer la relación. La sensación que queda con este episodio, en el cual Argentina no se afectaba, porque otras cosas de comercio, Argentina se podía beneficiar de cerrar sus puertos o algo, es que no dio resultado esa estrategia de diálogo. A ver, a mí me parece que Mujica, lo que hizo Mujica estuvo bien. Los que están al lado de Mujica, que no tienen por qué jugar exactamente de la misma manera, sino que tienen que complementar una política y una estrategia diplomática diferente, no tuvieron ninguna. Tuvieron una de seguir las palabras, el discurso. ¿La Cancillería? Sí, varios. Es decir, acá hay un problema de que efectivamente hay que conocer quién está del otro lado. Y del otro lado hay una visión sobre nosotros muy particular con la que hay que convivir, que va a seguir haciendo daño todo lo que pueda, que yo estoy de acuerdo con que no se puede sacar pecho y hacer nacionalismo barato porque cuesta muy caro, que creo que hay que tener experiencia de la historia, pero bueno, yo creo que llegado el momento, el presidente, y lo apoyo en sus matices, tomó la medida que teníamos que tomar. Había que aumentar la producción. No influye en absoluto, porque ¿sabes qué pasa? Si no adoptábamos esa posición, en realidad estábamos aceptando el concepto de que en realidad estamos contaminando. Y es falso, tan es falso. Bueno, las exigencias que le pone Mujica a UPM dan la sensación de que había algo No. El Uruguay tiene una normativa que es la más exigente del mundo. Si le aumentas la exigencia en fósforo, en temperatura, que son cosas sensibles para los argentinos, parece como que acá algo estuviera mal. Pero está bien, pero te voy a dar 2 datos. El Uruguay, las normas uruguayas hacen que ninguna planta argentina pudiera funcionar hace 40 años. 40 años. No podrían funcionar las plantas finlandesas en Uruguay. Mirá lo que te estoy diciendo. Una fábrica actual finlandesa no funciona en el Uruguay con esas normas. Está muy bien que frente a un país que es tan exigente en materia de medio ambiente, le plantee, sobre todo porque del otro lado hay una catarata de contaminación. Una catarata. El río Gualeguaychú es impresionante. Impresionante. Están publicadas las cifras. Pero con una pequeña diferencia. Las cifras son así. La planta de UPM vierte por segundo 686 litros promedio en los últimos 24 meses, ¿está claro? Sí. ¿Sabes cuánto vierte el río Gualeguaychú promedio en los últimos 24 meses? 1.518.000 litros, ¿está claro? Cuando vos multiplicás los valores, lo que tiran al río es impresionante. ¿Sabés lo que nos salva? Y a ellos también, ellos lo saben perfectamente. Lo que pasa es que lo nuestro es que en el medio del río hay una pared. ¿Sabes cuál es la pared? El canal de navegación. Claro. Si no, las cañas sería un baño. No lo es, porque como lo que llega es lo de Gualeguaychú y lo de Fraiventos, que también, digamos, es mucho más y la agricultura, claro, que es mucho más. Pero de punto de vista, te voy a dar un solo dato. En hierro, la contaminación de Gualeguaychú en relación a UPM es 1.400.000 veces más. En fósforo total es 1.000 veces más. Por lo tanto, a ver, creo que la mejor demostración, ¿sabes cuánta gente había? Contada por amigos míos. ¿Sabes cuánta gente había ayer en el piquete de Gualeguaychú? Había 26 personas. Esa es la sensibilidad actual. No se la cree ni ellos. Y en la caravana del otro día había 2.000 personas, contra 30.000 personas hace 2 años. Esteban, el kirchnerismo fue visto de algunos sectores de la izquierda uruguaya también como con cierta simpatía. Es visto. Ahora, es decir, hoy se callan y no se animan a decirlo porque la situación es esta que tenemos. Vos has trabajado con Wiener en Santa Fe, que es pero un hombre no por de izquierda. Wiener. Bueno, pero podés tener una visión de la realidad interna. No, yo viví 16 años en Argentina.
Mi abuelastro, era dirigente ferroviario, hijo de un cacique, peronista de izquierda. Y yo me hice de izquierda por él, ¿no? Un tipo maravilloso. El hijo era nazi, pero no nazi, esto siempre, no, nazi de adorar y de ensalzar a Mussolini y a Hitler, de ultraderecha y peronista. El peronismo. ¿Vos conocés algún movimiento mundial? No, está bien, pero donde el peronismo misma... es muy distinto. ¿Y el kirchnerismo? Y el kirchnerismo es una variante del peronismo con un discurso de izquierda en algunas cosas, una práctica ecléptica totalmente, un modelo totalmente ecléptico y que está fracasando, y con una práctica desde el punto de vista de la gestión del poder totalmente de derecha. Porque es ¿Por qué te parece que genera simpatía en algunos sectores de izquierda acá? Bueno, el problema de ellos, preguntáselo a ellos, yo qué sé por qué tiene, si lo siguen teniendo. Yo un país donde la corrupción llega a los niveles de la Argentina, es decir, y ponérmelo por lejanamente y te digo, no el vicepresidente, ahora dicen el vicepresidente, es un sistema, los subsidios son un sistema. Entonces, yo no tengo nada que ver con esa visión. En el Uruguay, mira, la izquierda sobrevive a un error en la conducción. Sobrevive a muchísimas cosas. Yo creo que lo que no sobreviviría a la izquierda es a la corrupción. Y te lo voy a decir así, en 25 años de gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo hay un caso de corrupción comprobada y condenada. Discutible no importa, pero hay una. 25 años. La Argentina es todos los días. Entonces eso para mí es determinante. No es un problema moral, es un problema de concepción. ¿Cuál es la concepción ideológica? Lo único que los une es el poder. ¿Qué pasa ahora? Como el poder se está escurriendo, porque van a perder las elecciones el 27 de octubre, porque se está desmoronando la provincia clave, que es la provincia de Buenos Aires, vas a ver la huida que va a haber del kirchnerismo. Esteban, nos quedan unos pocos minutos y quería tocar varios temas. El Frente Amplio va hacia un nuevo congreso, ahora va a definir su programa, que ya fue también trabajado en comisión y aprobado por plenario, y está todo el mundo viendo un poco para qué un tercer gobierno. Y se genera una sensación ahí de que el programa no trae mucho cambio. Hay que ver cuáles son las lecturas, porque después ver cuáles son las interpretaciones y qué pasa en el Congreso. ¿Cómo ves esa instancia de definir para qué un tercer gobierno del Frente Amplio? Te pido una respuesta breve porque después quiero hablar. Bueno, yo creo que ayer Tabaré dio una definición y yo conozco una de Astori que voy a combinar. La de Tabaré Vázquez en Correo Socialista. Sí, la que dice, pero tampoco es una línea del medio. Es decir, la izquierda tiene ahora una base estructural construida como para producir un cambio en el país mucho más profundo. Un cambio que, en primer lugar, yo lo pongo desde el punto de vista cultural. Cuando se dice cultural parece una cosa etérea, una cosa inmaterial. No. Por ejemplo, si el Uruguay no tiene un cambio en su cultura del trabajo, nosotros no aprovechamos lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante es extraordinario. Yo tengo una visión, además, vos sabés que cuando uno es periodista, y sobre todo en una agencia de noticias, yo, como dice un amigo mío, vos lees cualquier, y no voy a decir la palabra, yo leo todo y te digo, el Uruguay tiene por delante perspectivas únicas, ¿no? De alcanzar en 5 años el nivel de un país desarrollado importante, por un conjunto de razones que se han combinado. ¿Y a Tabaré Vázquez lo ves con Sí, yo creo que Tabaré Vázquez es eso. Eso es programa, eso es no divagar, eso es dejarse de creer que pataleando se cambian las cosas y sobre todo diciendo algunas palabras que parecen mágicas. Redistribución. Va primero la distribución, eso es una cosa ya superada. El Uruguay es el país de América Latina y desafío a cualquiera que diga, que demuestre otra cosa. ¿Qué más ha cambiado la distribución? De los ingresos, de todo, de absolutamente todo. Entonces decís, ¿qué pasa? Un programa absolutamente audaz. Audaz en el plano de la cultura del trabajo, audaz en el plano de la cultura de los derechos, audaz en el plano de la cultura de la convivencia, audaz en el plano de la educación y el capital humano. Un cambio cultural es hacer entender a la mayoría de la población que el freno mayor que tenemos ahora no es eso de estamos exportando producción primarizada. Pero eso, por favor, porque esa es una pavada grande como una casa. Que el país que produce 8 toneladas de arroz por hectárea, ¿qué quiere hacerlo? ¿Mandarlo en croqueta, el arroz? El país que produce lo que está produciendo Uruguay en carne, corriéndose del litoral
fértil oeste hacia la otra zona y mejorando toda la producción. Eso es tecnología, eso es investigación, eso es capacidad. Entonces, y te podría decir cosa por cosa. El Uruguay aprovecha lo que tiene como posibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Va a venir la metalúrgica, va a venir el uso intensivo de energía, va a venir el uso del agua, va a venir el uso planificado del suelo, van a venir cosas extraordinarias para el Uruguay. Y no hablo si hay o no hay petróleo o gas, porque encontramos algo mucho más importante que es el hierro. Porque vos el petróleo lo podés exportar crudo, pero el hierro no tiene límites desde el punto de vista de la capacidad productiva. Bueno, y eso, ¿sabés lo que hace falta? Está por aprobarse gente. lo de Aratirí, ¿no? Hace falta gente. Esteban, Y si se va a Aratirí, cuando vos tenés 2 millones de toneladas de hierro abajo, al 28%, y no vendrá Aratirí, vendrá otro. No hay ningún problema. También habrá que ver la lesión si se va, porque se va, ¿no? Pues también puede ser, nos habremos equivocado, claro. O ellos tendrían una expectativa demasiado voraz. Está medio rápido porque tengo que ir. Bueno, no hay nadie en Tengo que ir mundo. a la pausa, pero antes de despedirte, vos hablabas de sos astorista. ¿Cuál es el papel que te parece que debe jugar Astori en el próximo? En materia de cargo. Y darle, ser una cosa fundamental, aportar ideas, aportar... ¿Dónde te gustaría verlo? No, a mí me gustaría verlo en el gobierno, primer cosa. Y me gustaría verlo en el papel. Es duro, porque Danilo es alguien que tendría que haber sido presidente. Yo no era astorista. Yo no soy astorista, ni tabarecista, ni nada de manera obsecuente y total, como lo era antes, donde había alguien que era una especie de imagen de lo perfecto. Eso ya lo superé. Yo lo hago por opción. Y por opción te digo, ¿qué es lo que le da a Danilo Astori? ¿Pero dónde te parece en materia de cargo? No. Yo no, ni lo hemos discutido, ni lo hemos analizado. Algo que le permita al Uruguay aprovechar estos potencial, donde Astori ha jugado en estos dos gobiernos un papel fundamental. La vicecandidatura, la candidatura a la vice del Frente Amplio, ¿para quién debería ser, te parece? Nosotros tenemos una propuesta que le hicimos colectivamente, que es Mónica Javier, que además tengo hasta encuestas de opinión pública que la sitúan en primer lugar con un amplio margen sobre cualquier otra persona. Es alguien que tiene, no lo tomo como socialista, y además a esta altura de la vida todos somos casi todos sectorializados. Es una mujer que ha demostrado al frente del Frente Amplio que no nos equivocamos en absoluto al proponerla de presidente. Le dio un gran empuje, le dio inteligencia, le dio capacidad de negociación, le dio, digamos, y además no va a ser, no es simplemente un coro del gobierno, es una fuerza política. Dos preguntas finales y para la respuesta sintética, ¿no? Digo, daría para otro programa y podemos hablar de eso en programas próximos. Para el Frente el tema de la relación con los medios siempre ha sido muy importante, muy crítica, muy especial. Y al revés también. Bueno, la ley de medios. Y yo creo que hay que mejorarla mucho. Es decir, yo creo que... Ahora se propusieron 92 cambios más 8 cambios. Yo cuando a una ley le proponen 100 cambios, yo me la pensaría toda de nuevo. La verdad que no me gusta ese sistema de imprecisión, me parece. Que hay que hacer una ley de medios en el Uruguay bien hecha, de medios audiovisuales. Es decir, no regula todos los medios, que regula el espacio público. Lo que en este país se loteó por parte de los partidos tradicionales, a gusto y gana del poder, bueno, ni que hablar. Y segundo, si a esta ley se le suma este proceso tan complicado, tan entreverado, tan mal hecho, porque yo, ¿sabes por qué me escuchan? Porque yo digo lo que otros dicen adentro de los pasillos del Palacio, yo lo digo por la televisión y por la radio. Entonces, los que me odian, que son muchos, capaz que son abrumadoramente mayoritarios, los que no me quieren y los pocos que me quieren, me escuchan porque yo no soy hipócrita. Este proceso es un proceso mal hecho, de todo punto de vista. Y por lo tanto, en temas tan delicados, tiene una gran ventaja. En lugar de agarrar y levantarse un día el presidente de turno como lo hizo Lacalle, como lo hizo Sanguinetti y como no lo hizo Jorge Valle, y poner el dedo del poder y decir, a vos te doy tantas radios, a vos te doy estos canales, a vos te doy estos canales cable, que es una vergüenza, que se hizo regularmente en este país. Se trató de hacer una cosa diferente. Ya esa cosa diferente está desvirtuada por las observaciones y las tensiones que ha generado. Y yo creo que hay que pensarlo muy bien, porque no se puede perder una oportunidad de este tipo. Ahora tiene que resolver el presidente. Sí, bueno, pero después de un proceso que ha parecido totalmente manoseado, por lo menos para ser generoso.
Esteban, muchas gracias por No, por estar gracias con a ti. nosotros, es buen tema para hablar. Sí, cuando otro quieras. tiempo. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos con Horacio Baroli. Hay más claves políticas por NSTV. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Buenas noches, Horacio Baroli. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, intensa actividad política. Vamos a estar hablando sobre el Pepe Mujica Superstar. La figura del presidente Mujica y su relación con las celebridades. Bueno, pero antes vamos al ajedrez político de la semana. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés. Porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha este mes la instalación sin costo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. En Uruguay, llámanos al 0800-8238. Bueno, una semana muy especial para el ajedrez político, Horacio. Y tiene un vínculo importante con el conflicto que se generó en AFE y con la renuncia que va a efectivizar el presidente de ANCAP, Raúl Sendic. ¿Por qué? Raúl Sendic renuncia para destinarse a la campaña electoral. Es el alfil, es un alfil claro del presidente Mujica. Un alfil que sale en diagonal y que Mujica lo proyecta como un hombre de futuro. Pero ¿qué pasa? No es de su riñón político partidario, porque Mujica es del Movimiento de Participación Popular. Y Raúl Sendic, que venía del 26 de marzo, creó su propio grupo, Compromiso Frente Amplista. Pero está en una sintonía en ese espacio mujiquista que quieren armar con lo que es el Frente Unido, con el Movimiento de Participación Popular. Entonces, Raúl Sendic se larga al tablero a moverse y arrancar a recorrer en diagonal todo el país. ¿Qué es lo que sucedió aparte de ese problema de tensión con el presidente de AFE? Que el presidente de AFE es hermano de Raúl Sendic, de Jorge Setelich, porque es hijo de Raúl Sendic, el líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y Violeta Setelich, y lleva el apellido de la madre, pero es hermano de Raúl Sendic, y es del grupo. Eso generó una gran movida. Sin embargo, el rey de este caso, el presidente Mujica, respaldó a Setelich, lo que parecía un punto a favor para el grupo Compromiso Frente Amplista de Raúl Sendic. Sin embargo, hubo una sorpresa el jueves, con una información que dio búsqueda, que cayó muy sorpresiva al movimiento de Raúl Sendic. Es que el MPP impulsa a la dama, a Lucía Topolanqui, como candidata a la vice para cerrar fórmula con Tabaré Vázquez. Ese es el lugar que quería ocupar Raúl Sendic. Es el lugar al cual el Compromiso Frente Amplista Lista 711 quiere llevar al alfil de Mujica. Este generó mucho ruido y es paralelo a la esencia del conflicto de AFE sobre el futuro del ferrocarril. Son las movidas del tablero político que vemos esta semana y que van a tener otras movidas en el tablero en los próximos días. Pero ahora vamos al informe que habías preparado. Sí, porque el que estuvo movido fue el Estadio Centenario la semana pasada con la visita de Aerosmith y también las reuniones del presidente Mujica con esta banda. Una de las tantas que ha pasado por el despacho, una de las tantas estrellas que han pasado por el despacho. Vamos a ver un informe que hemos preparado con quiénes han sido las celebridades que han pasado por el despacho de José Mujica. Siento una admiración por él, por su manera de ser, por cómo encara las cosas y el trabajo que está haciendo al frente del gobierno de Uruguay. Conocí a una persona que admiraba desde la distancia y bueno, tuve la oportunidad de estar cerca de él. Es una persona muy respetada a nivel mundial y sin lugar a dudas es un hombre muy inteligente, tiene mucha lucidez y tiene muy buenos proyectos para Uruguay. Yo recibo una invitación de parte de la presidencia y, por supuesto, digo, es un honor estar aquí y poder hablar. Yo soy un activista. Para mí los derechos humanos ha sido mi última década, la última década ha sido lo más importante. Y si yo puedo hablar con líderes que creen en la igualdad de muchos aspectos, pues cómo no lo voy a hacer. Yo soy como el agua que voy a entrar por donde no quepo. Y en esta ocasión, su presidente me ha escuchado. Oye, esta es Calle 13. Esto fue como una reunión medio improvisada, pero importante, y me parece que es una causa justa y tiene que ver con el incluir a Puerto Rico en todas las actividades que se celebren en Latinoamérica. Te convido a creerme cuando digo futuro.
El presidente Mujica recibió en la tarde del miércoles 29 la visita del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, que integra la denominada Trova Cubana, se encuentra en Uruguay en gira artística. El encuentro del artista con el presidente Mujica se extendió durante aproximadamente 15 minutos. Lo conozco por las cosas que él escribe, por los mensajes que da, pero nunca personalmente. Tienen y tendrán, y lo recordaremos como uno de los grandes presidentes de Uruguay. Y también es y será uno de los grandes presidentes de América. Estoy en Sudamérica en una visita a diferentes países para visitar a diferentes jefes de estados, para ver vías de colaboración con Haití, con nuestras organizaciones que estamos haciendo en Haití fundamentalmente, y estoy profundamente agradecido de los caminos exploratorios que tenemos con el presidente Mujica. El referente que supone para nosotros vuestro presidente es realmente muy importante y a mí me importaba muchísimo. Anoche se culminó para mí un capítulo importantísimo de mi carrera en un sitio formidable y hace un rato esto ha venido a tener la rúbrica de poderle dar la mano a uno de los, lo digo sinceramente, uno de los hombres a quien más admiro, y ojalá esta admiración que yo siento y el respeto que siento por él se traduzca en cosas formidables para vuestro país. Because we believe in what he stands for. We believe that that some of the best American presidents were those that fought in war themselves. Al tipo que se le ocurrió ponerle un micrófono, miran que terminó. Bueno, este era el informe que muestra toda esa sucesión de encuentros presidenciales con figuras del espectáculo, del deporte. Sí, entre otras, ¿no? Aparecían Chilaver, León Gieco, Jean Pensa, Cristian, Calle 13 y Aerosmith. Podemos nombrar Diego Forlán, Diego Lugano, Jorge Drexler y muchos más. Bueno, y esto cómo pesa en lo que es la imagen pública, las relaciones políticas. Hablamos con el politólogo Adolfo Garcés sobre este tema. Le preguntamos cuál es el rédito político que tienen estos encuentros de Mujica con celebridades, y esto fue lo que nos contestó. Para mi gusto, si algo ha demostrado Mujica a lo largo de su actividad política pública, te diría desde el 95 para adelante, ¿no? Desde que ingresa a la Cámara de Diputados en adelante, es que todo lo que hace le genera rédito político. Cuando habla poco le genera rédito político, cuando habla mucho, que es casi siempre, le genera rédito político, ¿no? Cuando está en el Uruguay, cuando sale del país, cuando se reúne con los pobres, cuando se reúne con los ricos y los empresarios, ¿no? Es decir, tiene una enorme facilidad para incrementar su capital político. Tiene como una sensibilidad natural para el marketing. ¿Por qué se capitaliza? Es decir, ¿por qué se beneficia políticamente? Ya, se me ocurren por lo menos un par de ideas, ¿no? Una es que en la medida que se reúne con ídolos populares, él se muestra parecido a la gente. Y una clave del éxito político es parecerse a la gente, hacer lo que hace la gente, ¿no? O mirarlo al revés, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un político es que lo vean distinto al común de la gente. Y hay algo para lo cual Mujica tiene facilidad natural, es para ser uno más. Entonces, a la gente le gusta Ricky Martin, Mujica se reúne con Ricky Martin. A la gente, no sé, escucha a Aerosmith, ahí va Mujica y se reúne, ¿no? Y a la gente le gusta el fútbol y él se reúne con Lugano y con Forlán, no tiene ningún problema. Y así con todo. Él es uno más, él es un presidente, ¿te acordás? No sé, durante la campaña electoral, ¿no? Los eslogans de Mujica durante la campaña electoral, ¿no? Y el Pepe tal cual es y todo eso. Bueno, Mujica es uno más. Y eso forma parte de su magia, me parece. Y lo otro te diría, ¿no? Es que Mujica, al reunirse con estas figuras del ambiente del rock, de la música y yo qué sé, Mujica proyecta la imagen de un hombre desprejuiciado. Yo qué sé. A mí me llamó la atención cuando se reunió con Ricky Martin.
o cuando se reúne con Aerosmith, lo primero que pienso es, bueno, un hombre sin prejuicios se reúne con cualquiera, ¿no? Porque son muy distintos a él. ¿Qué tiene que ver Mujica con Aerosmith? Nada. ¿Qué tiene que ver Mujica con Ricky Martin? Nada. Se reúne con ellos, ¿no? Y creo que cuando un político también se muestra desprejuiciado, se capitaliza políticamente. Muy bien, esto era lo que te decía Adolfo García, politólogo que acaba de ganar el premio Bartolomé Hidalgo por su libro que está vinculado a la investigación que realizó sobre el Partido Comunista. Bien, sí, también a García también le preguntamos por qué se valora a Mujica fuera de fronteras. Él decía, él es uno más, aquello del Pepe tal cual es de la campaña. Bueno, eso pasó adentro, ¿por qué se lo ve hacia afuera? ¿Qué es lo que nos llamaba la atención en Uruguay cuando Mujica irrumpió en el escenario político 95, 96 y 97? El ex guerrillero, desprejuiciado, sensible, abierto, tolerante, ¿no? Que se reúne con cualquiera, que es cualquier cosa menos dogmático, ¿no? Que dice cosas inesperadas, que es austero. Bueno, todo eso fue lo que lo transformó en una estrella de la pantalla y de los micrófonos en Uruguay. Y yo creo que es exactamente lo mismo que está pasando ahora afuera. Son las mismas razones, ¿no? Nadie se espera afuera un ex guerrillero, bueno, viviendo como vive y diciendo las cosas que dice, ¿no? Y bueno, apoyando las agendas que apoya. Curiosamente, además, algunas de estas iniciativas no son suyas. Vienen empujadas por el Frente Amplio, no tanto por él. Claramente todo el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, eso no tiene nada que ver con Mujica, eso viene del lado del Frente Amplio. Mujica no se opone, en eso es distinto que Vázquez, pero no es su agenda. Y lo de la marihuana, bueno, la gran preocupación de Mujica es combatir la pasta base. O sea, Mujica cuando apoya toda esta movida de la marihuana, lo hace pensando en su gran obsesión, que no es la marihuana, es cómo combatir la pasta base. Pero bueno, en el mundo lo leen como el hombre que está a favor de la más amplia libertad. Y no es eso. Está bien, también es cierto que está a favor de la libertad, pero cuando él hace toda esta movida en torno a la marihuana o lidera esta cuestión de la penalización de la comercialización de la producción y comercialización de la marihuana, está pensando en combatir la pasta base, que es lo que uno le ha escuchado decir durante 10 años a Mujica. Estamos escuchando tramos de las entrevistas que realizaste para analizar a Mujica en esta relación, ¿no? Sí, una imagen que él proyecta, una agenda que lo ayuda también a construir esta imagen, ¿no? Esta personalidad de José Mujica. Pero ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué le parece a la gente que Mujica se reúna con celebridades? ¿Hicimos un sondeo en la calle? Sí. No, es un sondeo, como siempre advertimos, no tiene la característica de encuesta, para ver una reacción inmediata de montevideano, ¿no? Pero siempre es útil. Ignacio Sosnávar siempre dice, es increíble cómo a veces esos sondeos así nomás, ¿no? Hechos al azar, tienen cierta relación con lo que dicen las encuestas. Veamos lo que decía la gente. Me parece una pérdida de tiempo. Me parece que en vez de ocuparse de otras cosas más importantes, estar reuniéndose con celebridades, me parece que tendría que ese espacio dedicarlo a otras cosas. Sí, está bueno porque así conocen más de nuestro país, o por lo menos del presidente. Está todo bien que haga reuniones con artistas y demás, pero me parece que su función es otra. Está dentro de lo normal, puede hacerlo, en todos los países pasa eso. Sale de lo normal, de lo encasillado que es un presidente, digo. Está bueno. Yo elegiría muy bien, en el caso de ser presidente, con quién me reúno. Me parece bien porque a nivel cultural me parece que el país en general tiene que tener esos vínculos, por decirlo así. Personal, me parece, ¿no? Lo que pasa es que ha ganado, me parece, una fama internacional, no sé, pongámoslo así, por su personalidad, que hace que muchas figuras de la cultura y demás vengan a reunirse, ¿no? Él debe participar en todas las actividades culturales de gran importancia en el país. Y porque se integra en todo, no le hace diferencia a nada, tanto es una banda de rock como es como son los niños pobres de todos lados, él se ocupa de todo. Esto
Era lo que decía la gente cuando se le preguntaba sobre estas reuniones con famosos. Y también el equipo de NSTV le preguntaba con quién les gustaría que se reuniera Mujica. Vemos lo que decían. Paul McCartney porque me gusta y Bill Gates porque es alguien, no sé, que tiene mucha capacidad y alguien reemprendedor y puede ayudar, no sé. Puede ser Ricardo Arjona. Con el Indio Solari. A mí me gustan los redondos. Marc Anthony. A nivel cultural, ya sea cantantes, literarios, creo que con cualquiera de sería bueno. Shakira, que hace un buen aporte a la sociedad en Colombia. Con alguien que tuviera claro la unidad continental. Johnny Depp. No sé, pues un ícono para mí, así, de la moda masculina por sobre todo, y así para que le pegue un par de piques ahí al presidente para que cambie un poco el look. Con el vocalista de La Pastilla y el Abuelo. Y porque es la banda que más me gusta. Bien, Nelson, también hablamos con Alfredo García, el director del Semanario de Voces, autor de Pepe Coloquios, un libro que se reedita este año. Que lo conoce muy bien a Mujica, porque además ahora volvió a encontrarse con él a hacer como una segunda parte en esa entrevista extensa que se publicó en 3 ediciones de Sí, Voces. él más en chiste que en serio me decía, yo me defino como un mujicólogo. Claro. Un profesional que estudia la ciencia de José Mujica, digamos. Le preguntamos a él cómo define la imagen de José Mujica y esto nos contestó la semana pasada cuando lo entrevistamos. Bueno, yo soy absolutamente subjetivo. Yo tengo una opinión muy positiva de Mujica, ¿no? Es decir, es una de mis debilidades, ¿no? Creo de que hay 2 Mujicas, uno en la interna del Uruguay y otro a nivel internacional. En la interna del Uruguay, quizás por aquello de nadie es profeta en su tierra, quizás, o por niveles de saturación. Lo escuchamos demasiadas veces hablando sobre demasiados temas con demasiada frecuencia. Entonces estamos un poco saturados y ya a esta altura muchas veces no lo tomamos en serio. Mientras que a nivel internacional Mujica está teniendo una repercusión poco menos que es una especie de nuevo líder del tercer mundo que surge con... acá le dicen filosofía barata, sin embargo en algunas cosas es pensamiento muy profundo, que lo ha desarrollado en Río +20, también en Discurso de Naciones Unidas, etc. Yo creo que hay, como te digo, hay 2 Mujicas. ¿tá? Uno es el que vemos los uruguayos, que somos hipercríticos, totalmente irónicos, nos reímos siempre del otro. Y capaz que estamos un poco saturados también, ¿no? De Pepe. Mientras que a nivel mundial sigue llamando la atención. Es otro tipo de mandatario, es un presidente fuera de lo común. Bien, Nelson, decía Alfredo García, hay 2 Mujicas. Hay quienes dicen que estas reuniones, como las que tuvo con Aerosmith, son una pérdida de tiempo. Lo veíamos en el sondeo también. Que el presidente debería aprovechar ese tiempo para reunirse con otras personas. ¿Qué es lo que le parece a Alfredo García esta apreciación? No creo que sea perder el tiempo. Son elementos... La visita de Aerosmith fue titular en todos los medios de prensa uruguayos e internacionales. O sea, comunicacionalmente es publicidad muy barata para el país y para el presidente, en diferentes niveles, ¿no? En las escalas, ¿no? Ya sea en la interna, como personal, como popularidad personal, o como país, como difusión a nivel internacional. Yo no creo que sea perder el tiempo. Aparte, lo que no se puede decir de Pepe es que trabaja poco, ¿no? Está en todos lados, va a todos lados, sus jornadas de laburo creo que deben ser las más extensas de cualquier uruguayo promedio, y ni hablemos de los presidentes. O sea que no es perder el tiempo. Yo creo que en definitiva él lo hace naturalmente, ¿no? Y bueno, hay que saberlo aceptar. Escuchábamos al politólogo Adolfo Garcés, a Alfredo García, periodista y escritor, y hombre que ha escrito el libro sobre José Mujica. Y ahora vamos a ver lo que te dijo Mariana Pomies de la consultora Cifra González Raga y Asociado, que, bueno, no solo es socióloga, es politóloga, pero que además trabaja con el tema de encuestas de opinión pública. Sí, es verdad. A ella le preguntamos cómo impactan estas reuniones en la popularidad de Mujica. Una popularidad de Mujica que en los últimos tiempos viene, según las encuestas, cayendo, aunque manteniendo niveles altos. También hay una época del año
en una época, digamos, del periodo de gobierno donde esa popularidad entra a mermar. Vamos a ver lo que nos dijo Mariana Pomies. Cuando Mujica iba a ser elegido presidente, el temor que tenían los opositores era la imagen que iba a dar afuera, ¿no? Siempre se decía, cuando Mujica podía ser candidato, fíjate que un presidente que no se pone corbata, vamos a quedar mal, ¿qué imagen va a quedar de Uruguay, ¿no? Y está pasando todo lo contrario. Le tienen más miedo a la interna que a la imagen externa. Nos está dejando bien parados, o por lo menos, no sé si bien parados, pero con una imagen de alguien diferente, ¿sí? Y sin embargo, a la interna la oposición dice, no, afuera está bien, el problema es lo que hace acá adentro, ¿no? Todo lo contrario de lo que se decía antes de ser elegido. Yo creo que en cuanto a cuán bien o mal le hacen estas acciones adentro, la Aerosmith tiene poca influencia, o sea, que se reúna con un cantante de rock, a los jóvenes les parece, ¡pah, qué bien, el viejo este, mira qué onda que tiene! Y la gente mayor dice, mira con la gente que se reúne, o sea, no creo que para las dos puntas les va a parecer raro, pero no va a influir en su popularidad, y menos en la imagen de su gestión. Sus discursos internacionales tienen un poco más de impacto. De hecho, en algún momento en que por sus acciones de gobierno fue golpeado, en la época de Pluna, acciones internacionales lo ayudaron a mantenerse, no a levantar, pero sí a mantener su popularidad, ¿sí? Cuando sus primeras salidas a Estados Unidos, discursos internacionales, que bueno, la gente decía, acá hay algo que no funciona, pero está haciendo otra cosa bien, entonces lo dejamos igual, por lo menos, ¿no? Es una manera de simplificar las opiniones de la gente. Las reuniones, los discursos internacionales. El presidente tiene una alta exposición y eso provoca también que asuma mayores riesgos, que corra mayores riesgos. Aquello de como te digo una cosa, te digo la otra, puede parecer después. ¿Cómo le cae eso a la gente? Esto nos respondió Mariana Pomies. La gente más educada, pero que es una minoría, todo bien, te perdono una vez, pero no podés vivir diciendo cualquier cosa y después disculparte. La gente menos educada lo que lo hace es verlo más cercano, más humano, y entonces, o sea, no en todos los públicos repercute igual ese exceso de palabras y esa capacidad de equivocarse y pedir disculpas, ¿sí? Entonces, la gente más media, que es la mayoría, y bueno, es igual que yo, todos nos equivocamos. La gente más educada que espera otro tipo de conductas o de responsabilidades de parte del presidente, dice, no podés estar todo el tiempo hablando, tenés que cuidarte, si no estás seguro no lo digas porque sos el presidente. Cuando eras un senador o un ministro, bueno, vaya y pase, pero como presidente tenés otras responsabilidades. Entonces, los distintos grupos, el saldo queda diferente en función de las expectativas y de lo que esperan de un presidente. Creo que el balance es, como el grueso de la población es menos educada y de nivel medio, bueno, se lo perdona más. Y los más duros son el grupo que tiene suerte Mujica, que son una minoría. Entonces, en el balance no le hace tanto daño, un puntito para arriba, un puntito para abajo, pero no le hace tanto daño, como sí le hace más daño cuestiones más de la gestión, ¿sí? Pero porque tiene esa capacidad de marcha atrás. Otro presidente que no tenga esa capacidad ya está hundido abajo en el subsuelo de la popularidad. Todos estos comentarios te dejan reflexiones que uno después sigue masticando, ¿no? Pero bueno, fue un muy buen trabajo para ver en una semana que estuvo muy expuesto el presidente. Sí, es verdad. El recital de Aerosmith, su presencia en ese lugar. ¿Te gusta Aerosmith? No lo he escuchado mucho. Capaz que hace algunos años atrás, cuando todavía estaba en el liceo, alguna vez tuve algún disco en mis manos. Pero no. ¿Preferís que en casa leyendo algún libro, hasta la última gota? Bueno, ahora estoy en eso un poco. Bueno. Nosotros nos vamos, mañana Claves Económicas, justo una semana que se conoció el Premio Nobel de Economía, qué pasa con la inflación, qué pasa con el secreto bancario, el miércoles Off the Record, seguimos con los programas, con Gonzalo Sobral, el ambiente del medio, un programa que además ahora va a tener que abordar tema que bueno, ya lo han tratado, pero que ahora adquiere mayor importancia con todo lo que es la aprobación para la TIRI, que ya se anuncia para noviembre, por amor al arte con la cultura, y el viernes que seguimos con el ciclo de educación. Nos reencontramos en 7 días en Claves Políticas. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias por su atención, que pasen bien.
presentó El Observador.